Señores, la primera vez que yo tuve un contacto con la locura fue en una ocasión que un tío mío sembró China y se le metió en la cabeza que quería cultivar, que quería cosechar manzanas. En República Dominicana nosotros tenemos un paralelismo con esto que le estoy contando, en el entendido de que haciendo lo mismo siempre y no dando un giro hacia la derecha, nosotros podemos obtener mejores comportamientos en nuestros jóvenes, en nuestros ciudadanos. La gente se escandaliza cuando ocurren eventos como por ejemplo el que recientemente se ha difundido por las redes sociales en Villa González, que tiene que ver con una manifestación de corte sexual en donde inicialmente decían que había violación, otros hablan de un tema de orgía, otros hablan de sustancia controlada, manipulación, seducción, pero al final hay un evento que afecta significativamente a la sociedad, aunque tenga que ver con la falta de respeto a la intimidad. Yo estoy totalmente seguro que la educación vendría siendo el antídoto a todos los males sociales. No quiero que en el día de hoy empecemos con las comparaciones, aunque Doble Moral es una mesa abierta para que cada quien exprese su pensamiento, pero es normal que quieran hacer comparaciones con Finlandia, que quieran hacer comparaciones con Japón, con Dinamarca, con Suecia y otros países como Japón, donde la educación es un buque insignia. República Dominicana tiene su cultura y yo creo que hay que construirle una solución en función de su realidad histórica. Hoy seguimos con la mesa educativa de Doble Moral con una persona que tiene un alto nivel de conocimiento en este ámbito. Usted puede estar de acuerdo con él o no, pero se ve que ha estudiado la materia. Tenemos a Juan Valdés en el día de hoy, le damos la bienvenida y Doble Moral se siente supremamente complacido. Como siempre, nuestro staff, tenemos al padre de la micropsicología en República Dominicana, Víctor Álvarez. Tenemos también a nuestro comunicador de cabecera, Eddie de los Santos, pero el peso pesado, el gurú de la intelectualidad, no de la historia, sino de la intelectualidad. Álvaro Camaño. Álvaro Camaño. Álvaro, me gustaría, antes de entrar con nuestro invitado estrella, porque realmente lo es, no estamos exagerando, que usted nos haga una breve contextualización sobre el interés que se ha puesto en la educación en República Dominicana. Yo creo que el primero interesado en la educación dominicana, lo demostró, fue el doctor Joaquín Balaguer. Dale, compadre. Y era porque estábamos viviendo ya una época distinta. Antes los presidentes se concentraban en el tema armamentista y un poco en el desarrollo de las vías ferroviarias de esa época. Pero vamos a ver, usted sabe más que yo. No. Aquí tenemos a un especialista y yo me voy a poner de fresco a querer contextualizar lo que es la evolución de la educación dominicana. Sí. Bueno, a partir, señores, del proceso de colonización, fundamentalmente en el gobierno de Nicolás de Obando, se señala que ahí es que se inicia prácticamente la escuela con determinado tipo de rigor, en 1502 fundamentalmente. Y que a partir de ahí, la educación fue avanzando con altas y bajas. No me voy a los taínos porque los taínos eran una cultura ágrafa, no dominaban el alfabeto. Por lo tanto, no lograron, como dicen, el estadio de civilización, ya que la civilización se describe como el desarrollo material de una cultura. Y en el caso de los taínos, las instituciones duraderas, sistemas religiosos complejos, estructura compleja, la creación del Estado, el alfabeto, etcétera, eso no se dio con los taínos. Por lo tanto, no se mencionan a los taínos y se comienzan con Obando. Entonces, a partir de Nicolás de Obando, fuimos recibiendo una especie de instrucción que no era tampoco sistematizada y mucho menos se iba a parecer a lo que es la escuela de hoy en día. A partir de 1844 comienza un nuevo proceso que en nuestra vida republicana
y ya se establece que para 1845 o 1846 se establece la primer ley que se entiende como ley de educación. Y a partir de ahí se van a crear escuelas en las comunes, una escuela en la comuna y 2 escuelas en la cabecera de provincias, iniciándose con la enseñanza de la gramática, de matemáticas, el cálculo, y también se llegó a incluir desde Obando lo que eran prácticamente la visión religiosa del catolicismo. En ese avance vamos a llegar a Manuel Jiménez, que es segundo presidente constitucional, que va a seguir la misma marcha que siguió Pedro Santana. Buenaventura Báez, que va a ser el primer presidente, segundo presidente constitucional, tercer presidente constitucional en ese periodo, hizo lo que pudo, pero no hubo un avance significativo que haya estadísticas y datos concretos que establezcan el avance de la educación como tal. A todo esto, para 1854 se va a emitir una nueva ley de educación y le va a emitir Santana en base a la Constitución de 1854, que también era una constitución despótica y que él dominaba en base a la barra constitucional, a pesar de que era un déspota que ya lo había demostrado como tal. Hacia 1875, 74, 75, Ignacio María González hizo un intento también por avanzar en el proceso educativo, pero ya con el itinerario azul, 1879, y la llegada de Hostos al país, se impone una especie de nuevo paradigma en la educación dominicana, en donde van a aparecer las escuelas normalistas y la formación de profesores en esa tesitura. Con la desaparición prácticamente del gobierno azul y la toma del poder en 1887 hasta 1899 por nuestro insigne dictador Ulises Heró, en 1895 se va a emitir una nueva ley de educación, donde fue un poquito más avanzada que la de 1846. Voy a dar un salto. Mirando a Ulises Heró, siendo un dictador, fue un dictador moderno, impulsó aquí la educación, nos comunicó con Europa a través de un cable submarino, fue el que asfaltó las calles, trajo los primeros automóviles, el tendido eléctrico, trajo el ferrocarril que nos lo ofrecieron los españoles en 1861 cuando la anexión. Ellos no lo tenían en España, lo tenían en Cuba y nos lo iban a traer aquí y nunca lo trajeron. Por lo menos Ulises Heró dio el salto, pero con la muerte de Ulises Heró viene Horacio Vázquez como presidente provisional, en lo que llegaba Juan Isidro, que estaba fuera. Se celebran las elecciones, Juan Isidro presidente, Horacio Vázquez vicepresidente. La educación no se atiende porque el problema con los tenedores de bonos europeos puso al presidente al borde casi del colapso. Inclusive el presidente tuvo que firmar el famoso laudo arbitral, que fue la creación de 3 árbitros para ventilar el problema de la deuda externa por las exigencias que el Improvement Company le hacía al gobierno de Jiménez. El vicepresidente derroca a Jiménez, entramos en un proceso de conflicto. Ahora Horacio Vázquez presidente, Horacio Vázquez lo derroca a Alejandro Bocigiri y los liricistas. Ambas corrientes, liricistas y horacistas, se ponen de acuerdo. Horacistas y jimenistas se ponen de acuerdo y llevan a la presidencia a Carlos Morales Languasco como presidente y a Ramón Cáceres como vicepresidente. En ese proceso se sigue ventilando el problema de la deuda y la atención hacia la educación sigue siendo la educación la cenicienta del Estado en esos momentos. Hay un problema entre el vicepresidente y el presidente. Ramón Cáceres entendía que el presidente se iba a dar un autogolpe de Estado para sacarlo del poder. Ramón Cáceres le da el golpe de Estado, coge el poder en 1906-1911. En ese proceso, Ramón Cáceres firma la Convención Dominico-Americana en 1907, donde quedamos bajo un virtual protectorado norteamericano. Pero a pesar de todo, hizo una reforma constitucional que ayudó a la educación, amplió el periodo presidencial a 6 años, creó la Suprema Corte de Justicia, las gobernaciones provinciales la convirtió en civiles, no militares, y la dictadura, como le llaman, de Ramón Cáceres, iba progresando, invirtiendo en infraestructura para el desarrollo del país. El 19 de noviembre de 1911, a Ramón Cáceres lo asesinan en el malecón. Su
el jefe del ejército, Alfredo Victoria, quería ser presidente, no podía, la Constitución se lo impedía, puso a su tío Eladio Victoria. Eladio Victoria produjo una guerra civil aquí. Viene Monseñor Noel. Monseñor Noel no pudo hacer nada por el sistema educativo nuestro. Tuvo que abandonar a los 7 meses. Viene José Borda Valdés. José Borda Valdés crea lo que se conoce como la revolución del ferrocarril, queriendo desplazar a los horacistas que manejaban el ferrocarril de Puerto Plata. Los norteamericanos imponen el plan Wilson. Los dominicanos no saben gobernarse. Buscan un presidente que organice las elecciones y quien lo gane, ese es. Y si no lo respetan, nosotros vamos a hacer que lo respeten. Y llevaron a Ramón Báez, quien fue rector de la universidad, hijo de Buenaventura Báez. Organizó las elecciones y la ganó Juan Isidro Jiménez. Juan Isidro Jiménez le quieren imponer la famosa nota 14 de los norteamericanos. Orden ejecutiva número 14, Desiderio Arias se le levanta, el hombre renuncia, llegan los norteamericanos y comienza ahora un proceso de sistematización del sistema educativo dominicano. Crean una ley general que quitó la ley de 1895. Los norteamericanos. Sí, de Ulises Ceró. Y ahí viene ahora la creación de la Superintendencia de Educación con varias ramas. Comenzaron a sistematizar el proceso. Varios intelectuales dominicanos participaron en la elaboración del currículum de ese momento. Construyeron más de 200 escuelas, crearon la Junta Central Electoral, la Superintendencia de Salud Pública, de la Superintendencia de Rentas Internas, y comenzó a sistematizarse. Ya con con Horacio Vázquez, las escuelas se siguen construyendo y caemos en la era de Trujillo, cuando comienza para muchos lo que es el nacimiento del Estado moderno dominicano, donde la educación se le dio una importancia a instancia de la dictadura. En época de Trujillo. Varias ordenanzas. Voy a mencionar una, por lo menos la 84250, que estableció el nuevo plan curricular de ese momento. Y con Trujillo fue avanzando. Ya fuera de Trujillo, vamos a ver a Balaguer. Ahí tenemos la ordenanza, si mal no recuerdo, 269, que establece un nuevo plan curricular. A esa le va a seguir la 170, que establece el plan diversificado, donde se divide el sistema educativo en 3. Una era la educación media con 7º y 8º integrado ya, y los otros eran la parte del bachillerato y llegaba a 6º grado. Yo estudié en ese plan, también tenía educación técnica. Bueno, salí del plan porque quería ser agrónomo, me pusieron a chapear el patio de la escuela en un solazo y yo no doy para esto, y a correr fanático. A partir de ahí hemos seguido avanzando con la 270. Y para dar un salto, que yo sé que él está desesperado, hemos caído en la 378, cuyo ordenanza establecía el nuevo currículum de educación básica, y la 177, la 378, el sistema de evaluación literal, en donde no se aplicaban números, sino que era por literales, y el literal que más se repitiera, con ese pasaba el muchacho, eso se le llamaba la moda. Nadie se quemaba porque era imposible. Sabemos, desde ese tiempo que viene. Claro, sabemos, señores, sabemos que las dos áreas instrumentales de la cultura, las dos áreas fundamentales, eran letras, lengua y matemáticas, porque si tú no manejas esa, tú no puedes explorar los otros niveles de la cultura. Entonces nadie se quedaba porque la alfabetización terminaba en 3er grado. Si el muchacho tenía D, pasó. Si era F, casi se quemó el profesor, porque también era una forma de evaluar lo que es el profesor. A todo esto hemos llegado a la 1.95 y 1.96 con el plan decenal, en donde eso concitó, si se quiere, una verdadera convergencia de fuerzas en el área educativa para proponer un nuevo currículum, una nueva perspectiva educativa. Se habló del cognitivismo, eso se fue a pique. Después se habló del constructivismo, como tesis epistemológica se quedó atrás. Estamos hablando del enfoque por competencia, y tenemos un sistema educativo que se monta en la sola, no concluye nada por la discontinuidad del Estado, y por eso estamos, como dicen, casi en el principio donde comenzamos. Cálmate. Juan Valdés. Cuéntenme. Ahí tú tienes en la mesa, ¿la educación de la República Dominicana ha servido en algún momento? Depende del momento histórico y qué es lo que se persigue. Vamos a ver qué momento. Lo primero que hay que entender con el tema de la discontinuidad de las políticas, eso obviamente siempre ha sido un problema en nuestro país. Yo creo que ha habido muy poca voluntad política de que el pueblo dominicano se eduque, para empezar. Tú puedes hacer un recuento histórico de lo que pasó en cada momento de la historia, y estuvo asociado a los intereses históricos del momento.
Hoy en día se supone que el currículo dominicano tiene un enfoque sociohistórico, socioformativo y sociocultural. Sin embargo, en la práctica está muy divorciado de esto. Aquí lo que hacen es copias. Toman modelos curriculares de otros países. La ola. Hay un tema antropológico que nunca es tomado en cuenta acá. También hay algo... Que eso es intencionado por ignorancia. Hay una conjunción de cosas. Desde el punto de vista de la voluntad política, yo en particular pienso que hay muy poca voluntad política de que el pueblo dominicano tenga una mejor educación. Si nos vamos ya a la parte técnico-pedagógica, también hay un nivel alto de falta de pericia. Yo le diría impericia, realmente. También hay una desconexión entre los objetivos del sistema educativo dominicano y las condiciones creadas para alcanzarlos. Hay también un tema de desconocimiento serio de la naturaleza del aprendizaje en el ser humano. Tú los escuchas a las autoridades hablando de los problemas que tenemos en la escuela y se han olvidado de la naturaleza humana, de los procesos que conducen realmente al fin de la educación, que no es más que el aprendizaje. Hay una disonancia enorme entre los objetivos del diseño curricular dominicano, las condiciones para lograr esos objetivos y el sujeto central de la educación, profesor, que es el estudiante. Profesor, perdone que le interrumpa. Este es un programa que se ha convertido ahora mismo en un programa pedagógico y mucha gente nos van a escuchar ahorita. El aprendizaje, profesor. ¿Qué es el aprendizaje? Mira, el primer problema con el aprendizaje acá es que ignoran que el aprendizaje es esencialmente primero sensorial. ¿Por qué acá hay tanto fracaso educativo? El contexto que rodea al estudiante. El aprendizaje es más emocional que racional. Y es la estimulación sensorial la que estimula precisamente las conexiones neuronales que producen en términos de psicología cognitiva eso que se llama aprendizaje. Te voy a poner el caso de un estudiante típico de escuela pública, que es usualmente donde está la mayor crisis. Yo trabajo a nivel internacional como acreditador de sistemas educativos y de centros educativos. Y nosotros trabajamos en base a estándares. Estándares son condiciones mínimas que deben cumplirse para que se dé un aprendizaje en esta era. Tú vas a una escuela pública y el simple hecho de que el niño no tiene ni la alimentación adecuada, ni el mobiliario, ni la iluminación, ni la ventilación, ni los medios y recursos necesarios, y que el ambiente está saturado por la sobrepoblación áulica, ya es lo que se llama un filtro fisiológico del aprendizaje. O sea, ¿cómo aprende el ser humano si no tiene condiciones básicas emocionales? Todas las teorías del aprendizaje vienen de la psicología. ¿Qué Conductismo. tú crees? ¿Es aprendizaje? ¿Es producción de conocimiento o cambio de comportamiento? El aprendizaje no es simplemente conocimiento. El aprendizaje implica valores, implica sentimientos. Y si te vas a la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, es la construcción básicamente de algo nuevo en base a lo que ya has vivido, si lo ves así. Pero no, tú no asumes la condición de cambio de comportamiento. O sea, para que el aprendizaje pueda traducirse y pueda entenderse, no debe haber un cambio de comportamiento. ¿Hacia qué? Es la pregunta. ¿Qué tú defines como un cambio de comportamiento? Bueno, yo no sabía que mover esta copa produce conocimiento y ahora la sé mover. No, es la evidencia de que ahí hay un tema conativo, no cognitivo. Ahí tendríamos que hablar de lo que se conoce como desarrollo conativo, que tiene que ver más con la volición del ser humano que con la cognición. El adicto sabe que la droga es mala. Sin embargo, tiene el conocimiento. Ese conocimiento no le da la energía volitiva ni nerviosa para él producir un cambio de conducta necesariamente. Tener conocimiento no implica un cambio de conducta. Ahí hay factores volitivos y cognitivos. ¿Tener conocimiento implica aprendizaje? Si tú tienes un conocimiento previo, puedes desarrollar nuevos aprendizajes. Si te vas a Chomsky, por ejemplo, del aprendizaje natural, la teoría innatista del aprendizaje. Todos nacemos con un dispositivo biológico que nos permite desarrollar el aprendizaje si no tenemos algún tipo de alteración. Ahora, tú desarrollas aprendizaje en base primero a las experiencias. Aquí en 1995, cuando se intentó hacer una transferencia de la escuela cognitivista a la escuela constructivista, se apostó a que los niños tuvieran en las escuelas lo que se denominan experiencias significativas del aprendizaje.
Lo que más produce el aprendizaje es la experiencia, no es la memorización. Tú puedes memorizar algo y eventualmente eso no te lleva a nada. De hecho, en el cerebro humano, lo que más se retiene está más asociado a las emociones que a la memoria. Ni la de trabajo a corto, ni la de largo plazo. Lo que estimula las conexiones neuronales que te permiten tener algo en la mente que sea productivo y que sea permanente, depende hasta de la intensidad de las emociones con las cuales tú las vives. Entonces, en 1995, cuando se hace la transición de esa escuela cognitivista, que es a la que yo fui en los años 70 y 80 en la escuela, a una que aspiraba a algo constructivista y social, la gente no entiende todavía cuál era el fundamento de ese constructivismo social. Tiene que ver con la experiencia de aprendizaje, con la experiencia que vive el estudiante. Y si nos vamos a circunscribir a la escuela, con el ambiente que se crea en la escuela para que ese niño tenga experiencias significativas de aprendizaje. Pero eso va mucho más allá de la escuela. El tema del aprendizaje y de la calidad educativa es que depende de 3 políticas: de las educativas, de las económicas y de las sociales. Si no, no estamos hablando de una escuela constructivista ni social, tampoco estamos hablando de un enfoque sociohistórico. Pero eso se puede construir en una cultura donde no se han construido las condiciones para que eso es que la cultura se hace, la cultura no nace. Pero de manera espontánea o de manera prediseñada. El gran problema que tiene este país en educación es la ausencia de políticas sociales, económicas y educativas que sean coherentes. Si tú vas a construir un ambiente que propicie situaciones significativas de aprendizaje, tú necesitas conjugar esas 3 políticas. Eso que tú llamas cultura, que tenemos hoy en día, tú puedes también modificarla, porque la cultura es la vivencia, al fin y al cabo. Entonces, el niño que va a una escuela pública, ¿en qué sociedad está enmarcado? Cuando aquí me dicen que hay violencia en la escuela, yo les digo, aquí no hay violencia escolar, aquí hay violencia ciudadana. El niño pasa 16 horas fuera de la escuela, que tiene mucho más impacto en su conducta que lo que tú haces en la escuela con él. Sí, pero antes había autoridad. No, antes había una... Se perdió el liderazgo, se perdió la disciplina, Juan. No, pero es que antes había una sociedad distinta. Mira, cuando me dicen que la educación antes era mejor que ahora, yo tengo un solo razonamiento. Si nosotros, mi generación, hace 50 años que yo fui a la escuela, hubiera tenido una mejor educación, no tendríamos el país que tenemos hoy. Obviamente. Un país corrupto, un país sumiso, un país con la autoestima en el suelo. Sí. Tú tienes una ciudadanía dominicana totalmente que te dice, jefe, comando, papá. Sí. O sea, aquí Trujillo, Balaguer y todos los que lo sucedieron sí se han asegurado de que tengamos una población sumisa, servil y con una autoestima, en mi opinión, una autoestima muy baja como ciudadanía. Yo conozco. Puede darle su tablazo a Juan, no hay problema. Juan te va a devolver para atrás. Yo conozco que los intelectuales dominicanos siempre están en el bando pesimista o en el bando más optimista. Lo que está diciendo aquí usted, Juan Valdés, señor Juan Valdés, que toda la sociedad dominicana, en cada momento que le ha tocado, ha fracasado en la construcción de un proyecto real que tienda a conformar un hombre diferente o un hombre en función de las expectativas sociales, un hombre para su propio crecimiento y que pueda depender la sociedad de él en el momento que se le requiera. O sea, usted está diciendo que todos hemos fracasado o puesto de acuerdo, que es peor, en no construir una propuesta adecuada, que no tenemos que inventarla, aunque tenemos sí que adecuarla al contexto, porque acaba de plantear que, y somos defensores en esta mesa, de que nosotros tenemos que construir una solución dominicana tomando lo bueno que hemos visto en otras sociedades, pero no tratando de calcar o de copiar in extensum lo que otras sociedades han hecho en su modelo educativo. También me llama la atención el hecho de que muchas sociedades que han alcanzado alto grado de desarrollo no han terminado en ser sociedades óptimas. Por ejemplo, hoy el mundo está involucrado en grandes conflictos y creando grandes necesidades humanas y de desigualdad y de inequidad,
y eso proviene de sociedades que tienen modelos efectivos de educación. ¿Cuáles? Entonces, Hay pero claro que sí. Claro, ¿Estados Unidos? No, Estados Unidos, no vamos a Estados Unidos. Son 4 los que están metidos en eso. Rusia, Estados Unidos, China. Pero déjame preguntarte cuántos años. ¿Cuántos años tiene Europa? No, me refiero a los conflictos que hay ahora mismo. Pero vamos a seguir la línea de él. Sí. Entonces, eso es lo que quería plantear. Llamar la atención al hecho de que siento que planteas que es que todo o no hemos puesto de acuerdo o hemos sido incapaces de crear una solución dominicana. Es que no es una decisión de todos. Estamos hablando de que ese es un tema de políticas. Entonces, ¿son nuestros políticos son los malos? No. Estamos hablando de que el sistema de gestión de la educación pública incluye a una multiplicidad de actores. Ante todo, tú te vas al Consejo Nacional de Educación. ¿Qué poder tienes tú como ciudadano para tomar una decisión ahí? ¿Quién decide aquí las políticas educativas desde el año 1900? No, 1900. Se supone que vamos a ponerle 1997. Vamos a tomar la última ley. Vamos a ver. Vamos a tomar la educación en este siglo. ¿Quiénes deciden las políticas educativas aquí? O sea, tú no puedes culpar a los 10 millones de ciudadanos de este país que no tienen más que un voto en el Consejo Nacional de Educación del fracaso de la educación dominicana. Ya ahí tengo que sacarte a los 10 millones de ciudadanos que los que tienen es un voto ahí. Tú tienes al actor más importante del sistema educativo dominicano, que es el estudiante. De los 20 y tantos votos que tiene el Consejo Nacional de Educación de este país, el docente y el estudiante, que son los dos actores sustantivos de la educación, tienen 2 votos. Entonces no me hablen de poder de decisión. Una pregunta. El poder que tienen los profesores. Yo recuerdo un profesor de 6º grado que me marcó para toda la vida. Yo creo que todos tenemos un nombre de un profesor en la cabeza. O más de uno. Esa persona fue decisivo, al margen de cualquier sistema, al margen de los recursos. Una persona incidió en que nosotros nos enamoráramos del conocimiento. Aquí nosotros tenemos profesores que están mejor pagados que antes, que están bien asociados, que están bien organizados, que tienen asegurado su puesto de trabajo. ¿Cuál es el papel entonces de una institución como por ejemplo la ADP, que tiene que hacer un contrapeso al Estado si ve que los políticos están fracasando? O sea, si los profesores están organizados, si constituyen una fuerza real, si están de alguna manera pagos, si tienen acceso de ellos directamente al estudiante, ¿por qué los profesores no hacen una revolución educativa desde la ADP, por ejemplo? Es lo mismo. Bueno, la ADP ha jugado un rol histórico de mucho mayor impacto que cualquier otro sindicato en América Latina. El sindicato más exitoso de toda América Latina es la ADP. Sí, pero para los profesores. Dice la gente que para los profesores. Bueno, tú tienes que tener algo. Tienes que tener algo muy claro. El rol de un sindicato es defender los derechos de sus trabajadores. Vamos a empezar por lo que es un sindicato. La ADP es un sindicato. El doctor Robert Reich, ex ministro de Trabajo de los Estados Unidos, en su libro titulado El sistema, ¿quién lo arruinó?, declara que lo que ha arruinado a la clase media y la clase menos pudiente de América Latina ha sido la desaparición de los sindicatos. Porque los derechos de los trabajadores en toda América, en todo este continente, se han tirado por el suelo porque la mayor parte de los sindicatos ha desaparecido o no ha hecho su trabajo. Ahora, vamos a hablar del rol del maestro. Te reitero, la ADP tiene un solo voto en el Consejo Nacional de Educación. Tienes que entender cuáles son los mecanismos, primeramente, para ejercer acción transformadora en educación. Por ley, tú tienes una instancia que tiene más representantes de las iglesias y de los empresarios en las decisiones educativas que lo que tiene el docente y lo que tiene el estudiante. En términos de los mecanismos para ejercer acción y transformación, el Consejo Nacional de Educación es una entelequia que no ha servido a los propósitos de la educación dominicana y en términos de regulaciones no le ha permitido a los dos actores sustantivos ejercer una función. Ahora, volviendo al tema de la ADP que tú preguntas, recuerda que el rol de la ADP, como el de todo sindicato, es esencialmente velar por el bienestar y los derechos de sus trabajadores. O sea, a pesar de eso, que la historia de su formación nunca ha utilizado, porque la ADP tiene mecanismos más poderosos que el voto. No, claro, no he terminado. Entonces yo te pregunto. No, permíteme terminar esa parte. A pesar de esto, las pocas transformaciones que se han dado aquí en educación ha sido precisamente por la presión de la clase docente.
Te voy a decir algo muy sencillo. Aquí en lo que va de este gobierno se han firmado 3 acuerdos con el gobierno dominicano. 2 de ellos con el presidente de la República y el defensor del pueblo. Y la ADP ha presentado 14 propuestas para transformar la educación dominicana. En base a la calidad. En base a los estudios e investigaciones del observatorio educativo que yo dirijo. El observatorio educativo. Pero ellos se están enfocando en la calidad de la educación dominicana. En la calidad educativa, algo tan sencillo como la calidad del gasto. Mucha gente cuestiona el 4% para la educación. Más de 2 billones en más de una década. Y tú tienes hoy los indicadores de eficiencia interna más bajos que ha tenido la educación pública en los últimos años. Tú tienes una calificación promedio en pruebas nacionales de 58.5%. Entonces, ¿qué hace la ADP? La ADP ha propuesto 14 iniciativas firmadas en Palacio. Una de ellas, transformar la capacitación docente. La ADP sostiene que hay que evaluar a los docentes, hay que generar, como dice la ley, el sistema de carrera docente, un diagnóstico de sus necesidades formativas y a partir de estas, entonces, poder capacitarlos. Pero aquí no han sido ni siquiera capaces en los últimos 6 años de evaluar al personal docente. Si tú no tienes una evaluación de su desempeño en base a estándares que ya están establecidos, porque antes tampoco los tenían, te evaluaban el profesor en base a sus conocimientos. Profesor, perdón que le interrumpa. La última evaluación del desempeño fue en el 2017, me parece. Sí. El nuevo ministro de Educación, a través de una resolución, la 50-2025, ha ordenado que se comience a armar de nuevo la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño, como dice usted, es la que va a dar el diagnóstico de las necesidades que necesita el Magisterio Nacional. Tengo entendido que la ADP es una de las instituciones que más investiga en el sistema educativo dominicano, ¿verdad? Así es. Voy a decir una herejía. La educación es una mercancía en donde muchos agentes quieren la envoltura y no el contenido. Sí. Quieren depredar el 4%, pero no quieren asumir el proceso de transformación que debe hacerse para un cambio cualitativo de la sociedad dominicana. ¿A quién le toca? Ahí está todo el mundo participando del pastel. Y el punto Él lo va a identificar quiénes son ahora mismo. Porque fíjate algo importante. Yendo por la línea del maestro, yo insisto en algo. Cada cual tiene un rol que jugar. Y el rol que ha jugado la ADP, por lo menos en la última década, en no solamente exigirnos, en proponer e identificar. Ningún otro sindicato de América Latina lo ha logrado. Aquí han querido demonizar el hecho de que la ADP exige una remuneración justa para los profesores, para los trabajadores de la educación. Y eso para mí es algo que hay que alabar. El problema de este país es que no hay 20 ADP. Aquí hay tanta pobreza porque aquí no hay 20 ADP. Aquí los defensores de los trabajadores no han hecho su trabajo. Simple y sencillamente. Por eso, ¿tú sabes quién es que más miedo le tiene a la ADP? El empresariado de este país. ¿Y quién es que promueve esa campaña de que la ADP solo lucha por sueldo? Porque ellos no permiten sindicatos en sus empresas. Aquí el sindicalismo se acabó. Se acabó. Tú abres un sindicato en una empresa privada y te botan, te despiden. Sí. Ciertamente. Sí. Entonces, vamos a estar claros. Pero la ADP es antes un de ejemplo. Esa fase, perdón, Juan. Ajá. Antes de esa fase de convertirlo en un demonio, tú sabes que lo infiltraron también. Al final hacían más daño que bien. ¿En qué los sentido? Sindicatos de los empresarios, no. Que te ponían ahí, porque yo trabajo en esa área de los recursos humanos, te ponían ahí a un caballo de Troya, una persona de los dueños de la empresa, que lo proponían amarillo. ellos mismos, exacto, un sindicalismo amarillo. Bueno. Pero yo estoy en un punto de acuerdo contigo, Juan. Si ustedes chequean donde la educación funciona, usted se dará cuenta que el maestro tiene dignidad. No, el país que tiene el mejor sistema educativo del mundo, quien más gana es el maestro. El maestro. Nadie gana más que un maestro. Y eso es verdad. Pero también cuando tú pero no hay la preparación. No hay una correlación necesariamente. Estamos hablando que gana. El salario del maestro no rebasa la canasta básica nuestra. No, algo importante. Mira, entonces, aquí, por ejemplo, te hablan del hay maestro. desfase entre salario nominal y salario real. Pero algo sencillo. El salario promedio real de este país de un docente no está por encima del costo de la canasta familiar promedio. Lo que pasa es que te dicen, los maestros ganan más ahora.
Sí, pero tú estás hablando del monto, no Sí, del sí, pero valor del dinero. Todavía están atrasados. Ustedes saben que el maestro gana menos hoy que en el año 2012. Claro pero- que sí. Proyéctenlo en términos Claro, económicos, Pero el la valor sociedad promedio tiene real. la sensación, Juan, porque oye de qué estamos hablando. Bueno. Y es muy probable que nos critiquen a nosotros por eso. El protagonista, el que debe estar bien, y eso yo lo he criticado mucho. No es posible que un profesor pobre me eduque a mis hijos para que asuma la pobreza como una condición, como una Por ahí viene como el una tema de la virtud. autoestima, Noel. Entonces, ahí viene el tema. O sea, aquí están educando una población con un complejo de pobre. Sí. Yo dirijo un colegio rico. Sí. Yo dirijo el St. Lawrence International Sí. School. Y tú vas a mi colegio, que es un colegio bilingüe internacional, y yo tengo todo lo que debe tener por estándares internacionales un centro educativo. Sí. Ahora yo me pregunto, ¿por qué los 2 millones de niños que van a la escuela pública no tienen derecho a ir a un colegio como el mío? A mí eso, yo no lo acepto porque yo vengo de estudiar en escuela pública y de ser cobrador de guagua en Los Minas. Y yo viví toda mi vida en la pobreza extrema. Debe haber Entonces, esa división, privado y público. No, es que la educación privada No debería. es un servicio, no un derecho. El derecho constitucional lo tiene el dominicano a la educación pública. La educación privada es un servicio. La educación pública es un derecho constitucional. En los países que tienen los mejores sistemas educativos son públicos, Sí. no son los privados. Sí, sí. Pero siguiendo en el tema de lo que es la ADP y lo demás, les insisto, la ADP juega un rol primario. Profesor, pero ahora estoy yo interrumpiendo al profesor. No. Esto es una profesor. conversación. Sí, está ¿Qué es bien. lo que pasa? Que aquí se ha visto la inversión en educación como parte del gasto público, no como una inversión al desarrollo. Y ahí es donde radica el problema. No han querido asumirlo. Y cada gobierno que llega viene con su librito y viene con su propia ¿Sabes algo, propuesta. querido, que pone muchos colegios bilingües a la entrada? Claro. Ellos tienen una frase que dice: If you think education is expensive, try ignorance. Si usted cree que la educación sale cara, ¿Cuál es el Ponle valor prueba de pruebe con la ignorancia? ignorancia. Claro, de que claro, sale más naturalmente, caro. naturalmente. ¿Pero por qué te dicen eso? Porque en educación no hay soluciones mágicas, ni rápidas, ni baratas. La educación no es un tema de costo, es un tema de inversión, como él dice. Y también te han demonizado al maestro diciendo que el maestro se lleva la mayor parte del 4% para la educación. Bueno, te puedo decir que del presupuesto del 4%, alrededor del 55% se va en los salarios de los maestros. Pero ¿saben ustedes cuál es el promedio en América Latina de la inversión en remuneración a docentes como Ese- parte del presupuesto total de educación? 71%. 70, sí. O sea, aquí estamos muy por debajo Sí, claro. de la inversión. Pero claro, en un país como este donde, escuchen esto, el costo de las canastas familiar promedio supera los 46,000 pesos hoy. ¿Y cuál es el salario promedio de la República Dominicana? No 15, llega a 25,000 pesos. No. Entonces, cuando un profesor te gana lo que llega por lo menos al costo de la canasta familiar promedio, te dicen: es que los profesores son los que más ganan. El mal de muchos es solo consuelo de tontos. Pero hay proporcionalidad entre el aporte que está haciendo el profesor, la preparación que tiene, la vocación, la entrega al proceso y lo que gana. Te reitero, lo que el profesor recibe aquí apenas es suficiente para cubrir la canasta familiar promedio. Segundo, la gente habla mucho de calidad. Pero ¿qué es la calidad educativa? ¿Cómo se mide? Yo siempre exhorto a todo el mundo a leer los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación, que te habla de 13 factores ligados a la calidad educativa. De estos, apenas 3 conciernen al rol del maestro. Creo que aquí tenemos psicólogos que son especialistas, y vuelvo a lo que es la naturaleza del aprendizaje. El aprendizaje en el ser humano no se da por instruccionismo. Eso era en la escuela conductista. Se supone que en esta era... Sí, pero esa es la que existe aquí todavía, porque tú estés claro. Bueno, tú dices que en la práctica tú tienes una sociedad, pero lamentablemente ahí vuelve la disonancia entre el diseño curricular dominicano, las teorías que sustentan el diseño curricular y lo que es la práctica escolar, que está condicionada por todas las limitaciones, por las malas prácticas, por ese término que él utilizó al inicio, que es genial: descontinuidad. Sí. Aquí no se ha dado una época de 10 años en la que el Ministerio de Educación ha seguido coherentemente una línea de acción. Quisiera llamar tu atención. Es que al en momento. sentido general, este es el país de la discontinuidad. Aquí no le dan Es que continuidad. el Ministerio de Educación es el capricho de cada presidente, de cada ministro, No de es cada todo, partido. no es el ministerio nada pero- más de educación. Bueno, Profesor, te estoy hablando de educación. Quisiera reflexionar en ese sentido, porque Ajá. aquí la sociedad se organizó en torno a exigir el 4%. Correcto. El gobierno lo premió.
pero esa misma sociedad abandonó al gobierno y dejó que él utilizara el 4% como le diera la gana. No te diría que lo premió, porque eso es un derecho que está en la ley, Bueno, no es un premio. Pero al exigirlo, al sacando a la calle, estuvimos mucho con las sombrillas amarillas pidiendo el 4%. Los actores que estaban detrás de eso, tan pronto obtuvieron ese objetivo, abandonaron como veedores al propio Estado, al propio gobierno. Y han dejado que el gobierno utilice el 4% a discreción y no nos ha servido de nada. Mira, yo presido el colectivo ciudadano por la calidad educativa. Y en el colectivo ciudadano por la calidad educativa lo que creemos es en el activismo social. Yo creo que el gran problema aquí ha estado en la ausencia de activismo social. Ahí estoy de acuerdo contigo. La ciudadanía es la que tiene que organizarse distrital, regional y nacionalmente en reclamo del derecho de sus hijos a una educación de calidad. Hoy me enviaron un video de Pedernales, de un politécnico, donde tú tienes 4 grupos recibiendo clases bajo los árboles, al aire libre. Sí, ¿qué hicieron los padres hoy? Fueron, le pusieron candado a la escuela. Mis hijos no vienen aquí hasta que aquí no haya condiciones. Pero aquí, de nuevo, satanizan a una persona cuando hace una protesta de esa naturaleza. Entonces ahí caemos en psicología social, en lo que se conoce como indefensión inducida. Pero en términos general, la familia como que no apoya a sus escuelas. Porque es que aquí hay un proceso sistematizado a través de la ingeniería social y del control mental de la población de desempoderar, desenergizar, desmotivar a la población dominicana. Ya eso es algo un poquito más de la psicología social. Ingeniería social. Pero yo he visitado colegios y te puedo citar uno, o no colegio, son públicos. Te puedo citar uno ahí en La Romana, que es subsidiado por el Central Romana, precisamente. Y cuando yo vi ahí, fui con el rector de la universidad y un grupo de profesores. Nosotros vimos que había disciplina. Sí. Nosotros vimos que había un patrón. ¿Qué la caracterizaba? Bueno, eso. Había normas, había un director que se encargaba de ver de que las cosas estaban funcionando, los profesores estaban alineados, que eso se llama unidad de dirección, que es un principio administrativo que aquí no se da. Aquí el presidente puede decidir que la tendencia con respecto a la educación es en esa dirección y el ministro anda por otro lado. Por ejemplo, el modelo que yo entiendo que debemos tomar en cuenta, y ahí no hay activismo en este momento, es El Salvador. ¿Tú has visto las medidas que ha tomado recientemente? Sí, pero El Salvador tiene un sistema educativo pésimo. Pero educativo. Bueno, claro que sí. Y por eso se están tomando medidas recientes. Bueno, habría que ver que ojalá que lo que tú dices lleve al final a una mejor dirección. Porque aquí está muy claro. Mira, algo que sí tiene el sistema educativo dominicano son objetivos claros. El problema está en la disonancia entre los objetivos, los insumos, los procesos y los actores. La educación es una ciencia. Y aquí la manejan de forma más farandulera que científica. Nosotros que trabajamos acreditación, por ejemplo, ¿qué es lo que medimos? ¿Indicadores? O sea, vamos a ver. Esa escuela donde tú fuiste, yo te aseguro que ahí no falta un maestro. Hoy nosotros empezamos este año escolar con más del 50% de las escuelas públicas con déficit de maestros. Profesor, dice Julio Canelo, secretario de la ADP, que tenemos un déficit de 59% de profesores. Eso es así. Un 66%. En el 59% de los centros. Un 66% de falta de personal de apoyo. Sí. Pero tenemos 11,000 botellas en la escuela pública que no lo usan para suplir esa deficiencia. ¿Quién es que maneja eso? ¿Usted que trabajó en el ministerio? Porque me hablan de que hay maestros que viven en el extranjero y están cobrando. Que hay gente que está en su casa. ¿Quién maneja eso? ¿Los profesores? No. Claro que no. Eso es un tema administrativo. Hay políticos, hay gente del nivel administrativo que se meten ahí y te nombran. Tú tratas de hacer una auditoría y tú lo sacas hoy y mañana lo meten otra vez. Pero tú crees que si no se toman medidas radicales, Juan, radicales. ¿Qué tú llamas radical, no? Bueno, nosotros tenemos ahora mismo una cultura en República Dominicana de laissez-faire, laissez-passer. Todo el mundo puede hacer donde quiera lo que le dé su gana. Hasta el punto es que seguir la ley no es radical. Cuando tú eres un funcionario responsable, tú vas a recibir el acoso sistemático. ¿Tú sabes de lo que no cumplen? ¿Por qué muchos ministros han fracasado ahí? Porque no se han atrevido a enfrentar los poderes fácticos que controlan el sistema educativo dominicano. Hay intereses políticos, hay intereses religiosos, hay intereses económicos
Ahora ya entramos. Ahora estamos todos entrando el tema. Pero ahí volvemos a lo mismo. Empezamos el tema. Ahí volvemos a lo mismo. Bien hecho el diagnóstico de que desde el Estado no va a haber solución. Tienen que ser los profesores organizados como elementos que van avanzando en el pensamiento y como formadores los que tienen que dar el paso. No, yo te diría que son las familias. Perdóname. Estoy de acuerdo. Bueno, pero es que son las familias. No, bueno, los profesores abandonado la escuela. Abandonó la escuela la familia. Pero los profesores están adelante, organizados, compadre. Sí, pero tú estás hablando, mira, el profesorado definitivamente tiene que ser el liderazgo. Exacto. Estoy de acuerdo contigo. Es el que tiene que el profesorado tiene que ser. Yo soy profesor por un profesor que me inspiró en la escuela. ¿De dónde viene el profesor, Pendor? No, yo soy profesor. ¿No viene de la familia? Bueno. Pero espérate. ¿Viene de la familia? No, lo que pasa es que el ente social encargado de la educación no es la familia. Es el profesor y la escuela. Pero ¿de dónde viene el profesor? Viene de una estructura social. La familia es especialista en crianza, no en educación. Es una de las cosas. Yo dirijo lo que es la escuela de padres en un colegio, por ejemplo. Y yo trabajo con los padres. Y yo hago una diferencia entre crianza y educación. Totalmente Ojo. de acuerdo. O sea, realmente la clase docente debe tener el liderazgo. Eso es incuestionable. Ahora, los mecanismos establecidos tradicionales le dan muy poco espacio. ¿En qué ha fracasado quizás la clase docente? En lograr integrar a la familia a la escuela. ¿Por qué? Por un tema ya cultural, socioeconómico, histórico. Vamos a ver en términos antropológicos. ¿Quién es la familia que va a la escuela pública? ¿Qué los caracteriza? ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de familia es? Bajo nivel de ingreso. ¿Qué más? Bajo monoparentales. Nivel, en su mayoría son monoparentales. O sea, ¿qué te dice una familia monoparental en su mayoría en esta sociedad dominicana? Es gente que vive en el primer nivel de la pirámide de necesidades humanas de Maslow. Sobrevivencia. Claro. O sea, para tú llegar al segundo nivel de la pirámide y al tercer nivel, tú tienes que tener garantías básicas como la alimentación, el hogar. O sea, lo más básico de un ser humano. Sí. Entonces, ese es un mecanismo de control social muy fuerte, aunque sí, insisto, lo que dice el maestro, yo sí creo en el liderazgo de la clase docente. Y creo que debemos pasar de no solo velar por los derechos de la clase docente, sino también, más allá de esto, buscar los mecanismos para que la sociedad se integre. Ahora, entiende algo. Tú hablas de la familia. Recuerda que cada familia es un ente, es un individuo. Y cada uno tiene una realidad individual y social. Para eso están los mecanismos de activismo social. La era en la que estamos no es en la que ustedes y yo fuimos a la escuela. Tú estás en una era del egocentrismo. En una era de un ser humano que a través de la competencia, que no me gusta el nombre competencia, cuando te hablan de desarrollo de competencia, porque en otros idiomas no es la palabra adecuada, que a través del desarrollo de destrezas y de habilidades, hoy en día tiene que saber sobrevivir. Pero, ¿qué se le ha enseñado en esta cultura a través de los años? No por cultura innata, es por evolución social al dominicano, que tiene que resolver primero su problema y olvidarse del otro. Antes, nosotros jugábamos en la calle, jugábamos con el vecino. Ahora viven en apartamentos, encerrados, distanciados. Ya nadie te juega en la calle. O menos colectivo. Exacto. Ya no hay una conducta colectiva. Ahora, eso hay que recuperarlo. Entonces, la escuela debe ser el ente que propicie esto. Pero una escuela deficitaria, donde tú tienes que más del 70% de las escuelas públicas no tienen agua potable, no tienen bebederos. Un niño va a una escuela pública y si no tiene para comprar una botella de agua, tiene 8 horas sin tomar agua. Eso hace imposible cualquier proceso de aprendizaje en un ser humano. Pero quiero aprovechar para me he quedado de reserva como los peloteros se quedan de reserva. Quiero hacerle un cóctel de comentarios y preguntas y usted dará respuestas. Una por una, por favor, para que no... Bueno, tengo entendido que al margen del sistema político, económico, pero tengo entendido, según investigaciones, que en Cuba, para el año 61, 62, 1961, 1962, aunque ese proceso había iniciado a principios del siglo XX, pero le dieron mucha fuerza, 1961-62, fue alfabetizada la población de Cuba con el auxilio de las personas que tenían formación desde octavo de primaria hasta bachillerato. Correcto. Perfecto. República Dominicana desde Trujillo para acá, 64 años,
todavía me parece que no ha logrado erradicar el analfabetismo. ¿Cuántos analfabetos hay en República Dominicana? Mira lo que sucede. Eso tiene que ver con el tema de la cobertura escolar. Tú tienes que hoy en día, más de 500,000 de niños dominicanos de 1 a 5 años no tiene cobertura escolar. Están fuera. O sea, tú estás hablando de una proporción significativa de la población. ¿Y adultos analfabetos? Adultos analfabetos ha disminuido mucho porque también hay que entender la era. El analfabetismo de hoy no es aprender a leer, es leer para aprender. Y tú le puedes enseñar a una persona a decodificar quizás un gráfico que es una letra, asociarlo a un sonido, luego construirlo para que tenga sentido. Pero eso no es alfabetizar en esta era. Esta es la era del conocimiento. Esta es la era digital. Esta es la era de la inteligencia artificial. El déficit hoy no es el de saber leer y escribir, es de comprensión lectora. O sea, el niño de hoy te comprende menos en términos de lectura que el de hace 30 años. ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores? Los filtros que lo impiden. Es un tema sociohistórico. Por ejemplo, yo soy el asesor técnico de la ley sobre el uso responsable de dispositivos electrónicos y pantallas en la primera infancia y a nivel de escolaridad. Yo, por ejemplo, en esa ley estoy trabajando para que no se usen ni pantallas, ni libros digitales, ni dispositivos electrónicos en inicial y primer ciclo de primaria. ¿Por qué? Porque toda la investigación científica te dice que no se aprende mejor a través de la tecnología. Es correcto. De hecho, en varios países de Europa han tomado esa decisión. Y no es por capricho. Usen el libro físico. Y no es por capricho. Yo invito a todo el mundo a que lea lo que se llama el Proyecto de Aprendizaje Visible del Dr. John Hattie, para que usted se dé cuenta qué funciona en educación y qué no. Yo soy ingeniero de sistemas de computación, especialista en el aprendizaje del lenguaje a través de la tecnología. Y te puedo decir que toda la literatura moderna de investigación científica y la mayor parte del metaanálisis en el uso de la tecnología en la educación no evidencia mejor aprendizaje con tecnología que sin ella. Y otra pregunta. En Finlandia, según pude investigar, el modelo de evaluación para niños de primero de primaria a quinto de primaria no tiene un enfoque numérico, sacaste 80, sacaste 50, sacaste 90, sino que tiene un enfoque de dar seguimiento a el programa de clases que se enmarca mucho en los valores cívicos y en la comprensión. Destrezas. Exacto. Destrezas. ¿Qué ustedes ese modelo? No, aquí primaria? En teoría tenemos algo similar. Sí. Tenemos algo similar. La 378 era eso. Sí. No, y en teoría tenemos algo similar. El problema, te reitero aquí, que es la gran disonancia entre lo que es el diseño curricular dominicano, el sujeto en términos antropológicos que va a la escuela y la realidad educativa del día a día. No hay coherencia. Desgraciadamente, para que mira, yo he dicho que aquí no hay escuelas, aquí hay guarderías públicas, pero aquí muy pocos centros educativos cumplen con los estándares internacionales para llamarse escuela. Desde la dimensión de un salón de clases, la cantidad de personas que puede tener ahí dentro, la ventilación, la iluminación, el mobiliario, los recursos. Si no cuenta con esos, mira el ejemplo que puso Noel. Noel fue a una escuela, pero Noel fue a una escuela modelo. En La Romana. No, donde sea. Tú te vas, como hago yo, por ejemplo, para hacer mis investigaciones. Yo tomo una muestra aleatoria, estratificada a nivel nacional, por las características de cada una de las escuelas por región. Y yo las visito. Y yo tengo, bueno, profesor, ahora tenemos... Perdone. O sea, estratificada a nivel nacional. Sí. Pero en cada estrato es aleatoria. Sí, debe ser aleatoria. Porque si no, hay un sesgo terrible. Claro. Precisamente por eso les digo que la educación es una ciencia. Y aquí no entienden ni siquiera que el hecho de que tú tengas una escuela en la ruralidad y otra en la urbanidad ya te da dos escenarios totalmente distintos. Y algo peor. Maestro. Aquí tenemos un currículo, permítame terminar esto. Aquí tenemos un currículo nacional donde tú tienes 32 provincias con realidades distintas. Totalmente. Entonces, cuando tú ves el diseño del sistema educativo dominicano, insisto en la incoherencia entre lo que se ha concebido como la escuela y lo que es la escuela en realidad. No por el maestro, no por el niño, no por la familia, no. Por el sistema educativo y quienes lo dirigen. Escúchame, profesor, y por último. Sí, déjame continuar con él. No, pero por último, una cuestión del... Déjame que él
me responda, no es responderlo, que me lo confirme. La línea isomórfica en el sistema educativo se rompió. La convergencia entre el currículum, los fines de la educación, la población que es sujeta del currículum se quebró. No, es que no hay coherencia. Tú tienes algo sencillo. Yo te he dicho algo sencillo. El centro de toda experiencia de enseñanza-aprendizaje es el niño. Tú lees todo el diseño curricular y te dice que el niño es el centro de la experiencia y que es el centro del currículo. ¿Cuánto se toma en cuenta realmente las características de ese niño y de su familia en el diseño y en el día a día de la escuela? Claro. Pero si tú tienes un sujeto que tú lo desayunas mal, no les das buenos libros de texto, tú no tienes ni siquiera la garantía de que tiene agua, de que hay higiene en la escuela. Ustedes sabían que hoy, en plena era digital, el 93% de los niños que van a escuelas públicas no tienen ningún dispositivo. Y entonces dedican 2 semanas, usted que estuvo en el ministerio y sabe lo que es la jornada de verano, que son 2 semanas que se dedican a preparar a los docentes y entrenarlos para el próximo año, se lo dedican al enfoque STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts and Math, que se supone que los muchachos ahora y los profesores van a trabajar en ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas. Pero para empezar, el enfoque STEAM no realmente es apropiado para este país, porque el modelo productivo y económico de este país no tiene una industria ni produce carreras para el enfoque STEAM. Todo el mundo metido en eso. No, y segundo, no tienen ni laboratorios. Mira, las escuelas públicas de este país no tienen laboratorios de ciencias. ¿Cómo dan ciencias naturales? ¿De memoria? No tienen ya ni computadoras. Entonces, señores. O la inversión que se hizo hace 3 años. No, ya todo eso fracasó porque aquí hay un grupo de asaltantes que se llaman PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que han recibido del gobierno dominicano más de 20,000 millones de pesos solo en el Ministerio de Educación para hacer programas, comprar, violando la ley de compras y contrataciones. Yo digo asaltantes porque están operando al margen de la ley de compras y contrataciones públicas. ¿Y quién permite eso? El gobierno dominicano, la Dirección General de Compras, la Contraloría General de la República, la Tesorería General de la República. Es que te he dicho que este problema, mire, este problema no es un tema ni del individuo, que es el estudiante, ni del docente, ni de la familia. Claro no. Esos son los que deben recibir la garantía del derecho a una educación de calidad. Aquí tenemos un Estado, primeramente, extremadamente inexperto en educación. Para empezar por la impericia. Por otro lado, yo creo lo que decía Andrew Carnegie. Yo creo que lo que la gente hace, no lo que la gente dice. Los hechos te dicen que lamentablemente no hay interés en mejorar la educación dominicana. Aquí hay grupos de intereses que la controlan. Señores, más del 29% del presupuesto de educación se lo lleva el empresariado en bienes y servicios. La mercancía, pantalones, zapatos. La mercancía de la educación es una mercancía. Entonces tú dirías, bueno, ok, se lo llevan, pero eso es necesario. Alguien tiene que venderlo bien. Y la calidad, cuando usted pregunta del PNUD, ¿cómo tú compras en 2020 un Core i3 con 4 GB de memoria RAM y tú gastas en este país más de 20,000 millones de pesos en esto? Ya hoy no sirve nada. Entonces los niños, tú les dices que van a trabajar STEAM y no tienen ni siquiera dispositivos. Que van a usar internet. Pero el internet, el niño no tiene acceso en el aula. Tampoco puede llevar su celular. ¿Y cómo es que va a utilizar esos libros supuestamente digitales? Que al final son PDF. Pero ¿cómo tú dices que lo vas a utilizar? En el fondo, señores, el problema es que aquí, del discurso a la práctica del ministerio, hay una disonancia enorme. Aquí no hay, en mi opinión, un compromiso con la educación dominicana. Y viven buscando chivos expiatorios en el niño, en la familia y en el docente. Entonces, ya por último, que también se está acabando el tiempo del programa, la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, que tiene su sede allá en París, Francia, es la que coordina la famosa prueba PISA. Sería el Program International for Assessment Students. Right. Él sabe. O sea, que sería el idioma, como el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes. Nosotros, se asume, República Dominicana, quedamos en los últimos lugares. Se asume que ese programa mide a los estudiantes que van de 15 a 16 años, o sea, personas que ya están terminando la secundaria, a ver cuál es su capacidad analítica, lectoescritura, matemáticas, etcétera. ¿Usted le da validez a esos estudios
¿O le da validez a que estamos mal? ¿Y por qué estamos mal así? Lo primero es que aquí hay un mito. Yo fui 23 años director de proyectos de gobierno de Pearson Education, que es la institución que hace la prueba PISA. Buen dato. Y yo te puedo decir a ti que la prueba PISA no es una evaluación de calidad Buen educativa. dato. Para ¿Por qué? empezar. ¿Por qué no lo es? Porque primero la prueba PISA lo que evalúa es un sujeto de 15 años en 3 asignaturas. Asignaturas que no son las competencias del siglo XXI, para empezar. ¿Cuáles son esas asignaturas? Ciencias, matemáticas y comprensión lectora, que son base. Pero esa es apenas la base. Segundo, un niño de 15 años no representa el diagnóstico de un sistema educativo y su calidad. Otra cosa, la prueba PISA no es curricular. ¿Cómo tú mides los resultados de la prueba PISA si no coincide con los objetivos de aprendizaje de la República Dominicana? Cuarto, ¿cómo tú comparas un país como Finlandia con República Dominicana en educación? Bueno. Se le ha olvidado que se supone que el currículo dominicano es sociohistórico, socioformativo y sociocultural. Ya tú estás tirando todo eso por el suelo cuando tú utilizas la prueba PISA como un referente. Y lo más importante, al no ser una prueba curricular, la prueba PISA es irrelevante para la República Dominicana. Hay una versión de la prueba PISA que sí deberían estar aplicando acá, que se llama PISA para el desarrollo, que sí viene a países como este del tercer mundo y países de subdesarrollo educativo como el dominicano, pero es como un diagnóstico, no es como una escala de comparación. Otra cosa, nunca vas a ver que el gobierno lea lo que se llama el informe de factores asociados de la prueba PISA, que ahí te dice todo lo que yo te estoy diciendo ahora, de todas las cosas que impiden una mejor educación en la República Dominicana. Otra cosa, la República Dominicana quedó en el último lugar de América Latina en las pruebas PISA. No sé de qué se enorgullecen. Entonces, primero, están perdidos. No saben lo que están haciendo en educación, porque la prueba PISA no es un referente para este país. Yo tomaría las pruebas nacionales como un gran referente. Las pruebas diagnósticas de tercero, las pruebas diagnósticas de sexto. Esas son curriculares, esas son locales y esas te miden a qué aspira el currículo dominicano. Pero el 58.5% es la calificación promedio de un niño en este país en pruebas nacionales. Señores, o sea que el niño no llega ni a 60% de las competencias. Esas 7 competencias fundamentales a las que aspira el diseño curricular dominicano no se logra ni un 60%. Por eso te llegan a la universidad con tanto déficit. Pero ¿es culpable el niño? Juan, No. Indiscutiblemente hay demasiadas cosas que hablar contigo. No podemos decir que el programa no se desarrolló bien porque sí se hizo, pero es que hay demasiadas cosas. Nosotros estamos supremamente agradecidos contigo. En el mismo momento en que sale la prueba PISA, la última vez, también salió en Sapiens, creo que fue, que el dominicano es uno de los países donde más personas alegres hay. Entonces alguien concluyó que la ignorancia genera No, yo no creo felicidad. que... Eso es un tema más cultural que educativo. Sí, genera felicidad. La brillante... Que no me pidan que sea feliz ignorante. No me al pidan que final, sea ignorante feliz ni feliz Al ignorante. final preguntar, ¿puede haber una escuela de calidad al margen de que se intervengan los otros factores sociales? No, señores, yo mira, el gran fracaso de la educación dominicana es que, no sé, seguro que ustedes conocen el enfoque ecosistémico de Bronfenbrenner y los 5 niveles en los que debe operar un sistema educativo, sí, desde el macro hasta el micro. Desgraciadamente, aquí nuestras autoridades han fracasado en entender que la clave está en las políticas educativas y en la gestión. Si no hay una conjunción de políticas sociales, políticas educativas y económicas que impacten a ese sujeto, no vas a tener una mejor educación. Pero la impericia, la improvisación, los intereses económicos, la corrupción que ha acabado con la educación, ese es el mayor de los problemas. Bueno, yo creo que debemos mantener por lo menos el tema en la palestra y ir en contra de la corriente de la cultura dominicana. Hay que seguir coherentemente en cualquier momento hablando de esta situación. Es increíble que en este momento todavía estemos hablando de que hay niños que se quedan fuera de la escuela y de que hay escasez de aula. Pero a grandes retos hay que producir grandes iniciativas y nosotros estamos de acuerdo con eso. Muchísimas gracias a Juan. Y a ustedes recuerden que Doble Moral pone el tema en la mesa. Nosotros emitimos opiniones por la construcción de nuestras creencias. Pero al final, la última palabra la tiene usted. Intentamos buscar la esencia más allá de la apariencia.